Hola familias, hoy os vamos a hablar sobre qué tipo de pruebas hay para detectar el coronavirus, en qué se diferencian y sobre todo cómo podemos interpretar los resultados. Vamos para allá. Para entender las pruebas de detección, primero tenemos que entender al propio virus, qué estructura tiene y sobre todo cómo interactúa con el cuerpo. La mayoría de virus tienen un material genético en su interior, bien ADN u ARN, y una cubierta o envoltura que lo protege y que permite que se inserte en el interior de las células del huésped. En el caso del coronavirus, el material genético que le compone es el ARN o ácido ribonucleico, que viene a ser un paso intermedio entre el ADN y las proteínas. Para quien no lo sepa, la principal función del ADN que tenemos en nuestros cromosomas es traducirse a proteínas, y son estas proteínas las que se encargan de la mayor parte de las funciones de nuestro organismo. El envoltorio consiste en una capa proteica llamada nucleocápside y una membrana de lípidos donde están insertadas una serie de proteínas específicas y que le dan el famoso aspecto espiculado o de corona. Estas proteínas espiculares son la llave para la entrada del virus al interior de las células. En concreto, la llamada proteína S, que se une a un receptor, el receptor AC2 o enzima convertidora de angiotensina 2, que activa una serie de mecanismos internos que abren la puerta. Una vez que el virus entra en el interior de la célula, se aprovecha de toda la maquinaria celular para su propio beneficio. Vamos, que es como un parásito. Es la propia célula del organismo la que se encarga de degradar el virus y permitir que se traduzca el ARN del coronavirus en más proteínas virales, ensamblándose en nuevos viriones infectivos. El receptor AC2, o el que abre la puerta, se expresa en las células del tracto respiratorio y digestivo, lo que explica que se produzcan síntomas a estos dos niveles. Una vez que el virus está dentro de la célula, el cuerpo tiene varias formas de defenderse. Una de las primeras defensas que se encuentra un virus son los pelillos celulares del tracto respiratorio, así como la mucosidad que los recubre, que intentan en todo momento expulsar los gérmenes y partículas extrañas al exterior. La tos y los estornudos también son un mecanismo de defensa que expulsa este moco lleno de gérmenes. Además, existen unas células inmunitarias a nivel del tracto respiratorio que se encargan de comerse los virus que entran dentro del cuerpo, en un esfuerzo por intentar eliminarlos. Cuando la cantidad de este virus supera la capacidad del sistema inmune de eliminarlos, se produce la infección y los síntomas relacionados. Estas mismas células que se comen el virus son también las encargadas de empezar la producción de anticuerpos. ¿Cómo? Pues podría decirse que de pura chiripa. En el cuerpo hay unas células que se llaman linfocito B. Estas células producen anticuerpos para cualquier tipo de germen, hayamos estado en contacto con él o no, exista o no. Esto es debido a algo muy guay que se llama recombinación somática y que consiste en que los linfocitos B mezclan al azar su material genético de forma que se producen trillones de combinaciones con el fin de que en algún momento una de ellas pueda sernos útil. ¿Recordáis esas células que se comían los virus? Pues lo que hacen es degradarlo, convertirlos en pedacitos y mostrar uno de esos pedacitos, llamados antígenos, en su superficie celular. Con este pedazo de antígeno se van al escaparate de linfocitos B, ese escaparate en el que se producen todo tipo de anticuerpos. Buscan entonces en el escaparate de linfocitos B aquel que produce el anticuerpo contra el antígeno que están mostrando. Una vez que lo encuentran, lo activan, y de forma que este linfocito empieza a multiplicarse a miles y millones y empieza a cambiar. Y uno de los principales cambios es que empiezan a producir inmunoglobulina M o IgM, que es esencial en la inmunidad, pero poco eficaz. Si estos linfocitos B siguen en contacto con el virus, se siguen produciendo cambios. El siguiente sería empezar a producir inmunoglobulina G o IgG, que es mucho más efectiva y más duradera. Y si siguen en contacto, se producen entonces células de memoria, que están capacitadas para producir anticuerpos en exposiciones futuras con el virus. Es decir, que si de aquí a unos años te contagias, esas células se activan y empiezan a producir anticuerpos. No todos los virus son capaces de producir este tipo de células. Los mecanismos son un poquito complejos. Bien, ¿y para qué son tan importantes los anticuerpos? ¿Qué es lo que hacen en realidad? Pues su función principal es unirse al antígeno para el que se han fabricado, bloquear el virus del que proceden e impedir que funcione y entre en las células. Bien, una vez que tenemos todos estos conceptos claros, vamos a ver qué pruebas de detección tenemos. La principal, la primera y la más famosa, la RT-PCR, que vienen a ser las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Vamos a ver qué es eso. Bien, lo primero que necesitamos es una muestra del paciente donde se encuentre el virus.
Lo más fácil es una muestra nasofaringea, que además se ha visto que es mucho más probable encontrar el virus ahí que en una muestra de saliva, una muestra oral, faringe a secas o nasal a seca. Por eso vemos cómo metemos el palito por la nariz bien profundo. Una vez que tenemos la muestra, esta se procesa, se destruye el virus y se purifica de forma que solo obtengamos el RNA. Una vez que tenemos el ARN, entra en juego la transcriptasa inversa, que lo que hace es convertirla en ADN. Si lo normal en una célula es que tengamos ADN, se convierta en ARN y ese ARN en proteína, lo que hace esta enzima es ir al revés. A continuación empieza la técnica PCR propiamente dicha. Es como un puzzle y es la polimerasa la encargada de ir encajando las piezas a partir de un pequeño fragmento inicial llamado primer. A continuación se separan las cadenas para volver a empezar, lo único que esta vez se une un pequeño fragmento con una molécula fluorescente añadida. Esta molécula fluorescente, al completar su trabajo la polimerasa, se desprende y emite una señal lumínica. Una vez que se van amplificando las cadenas de ADN, van apareciendo más moléculas fluorescentes separadas y la señal lumínica se hace lo suficientemente fuerte como para que el ordenador la detecte. Y esa señal lumínica es la que nos dice que ahí sí que hay material genético del que buscamos y nos dice que hay un positivo. Si no hubiera material genético en la muestra analizada, no se utilizarían los primers, no se unirían a ningún material genético, no se produciría señal lumínica y por tanto daría un resultado negativo. Esto es muy importante. Estos primers no se unen a otro material genético de otros virus, son específicos del coronavirus. Con esto hay veces que hay muchos errores. La técnica de la PCR sirve por tanto para demostrar que existe virus en ese momento en concreto en la muestra analizada. Es decir, que si en una muestra de tracto respiratorio nos sale un resultado positivo, podemos decir que hay una infección o viene en un estado de portador. El virus está ahí. ¿Cuál es su problema principal? El tiempo que se tarda en obtener el resultado. En función de la máquina, la técnica puede tardar entre 4 o 24 horas. Sin embargo, con la actual demanda, hay en algunos sitios que está llegando a tardar incluso una semana. Otra de las pruebas de detección que tenemos disponibles son las serologías, que viene a ser la detección de anticuerpos. Los anticuerpos se encuentran en la sangre, por tanto necesitamos una muestra sanguínea. Hay serologías que detectan anticuerpos totales o que diferencian entre IgM e IgG. Recordad, la IgM era el primer anticuerpo que se producía y se ha visto que cuando se produce aún hay presencia de virus en el organismo, mientras que la IgG era el anticuerpo que se producía de forma más tardía. Por tanto, si detectamos IgM estaríamos hablando de una infección reciente, si no actual, de coronavirus, mientras que si hablamos de IgG sería una infección pasada. Las serologías nos servirían, por tanto, para saber si existe inmunidad, pero de forma aislada no nos sirven para saber si en ese momento existe virus o no. Por último, como pruebas de detección tenemos los test rápidos, que se basan en la técnica de inmunocromatografía en papel, la misma que se utiliza en los test de embarazos y que se basa en la interacción entre anticuerpos y antígenos. Recordad, el antígeno es un pedazo de virus. Hay dos tipos de test rápido ahora mismo. El primero sería el test rápido para detección de anticuerpos, que es el que utilizó durante la desescalada. No sé si lo recordáis. Y luego otro que tenemos ahora, que ha salido hace poco, que es el test rápido antigénico. Bien, ¿cómo funciona el de los anticuerpos? Primero necesitamos una muestra del paciente donde se encuentran anticuerpos, es decir, sangre. Esta sangre la ponemos en contacto con la tira del test. En la tira del test lo que encontramos son antígenos, proteínas del virus. Y en la sangre tenemos el anticuerpo. Cuando lo ponemos en contacto, se unen entre sí y producen un cambio de coloración en el papel, que es la rayita esa que se ve en el test. Si en la sangre no hay anticuerpos frente a las proteínas del papel, no se produce el cambio de coloración y por tanto sería negativo. Como en el caso de la serología, solo nos sirven para saber si existe o no anticuerpos y por tanto si hay inmunidad, pero no presencia de virus. El test rápido antigénico vendría a suplir un poco ese pequeño problema, es decir, que nos serviría para saber si existe virus en esa muestra analizada. En este caso funcionaría al contrario que en el de los anticuerpos. Necesitaríamos una muestra donde se encuentre el posible antígeno de virus del paciente, en este caso del tracto respiratorio, así que como en el caso de la PCR, la muestra a recoger sería nasofaringea. Y por otro lado, en el test rápido tendríamos los anticuerpos. Al ponerlos en contacto, habría el cambio de coloración y la rayita de color que nos indica el positivo. Si en las muestras respiratorias no hay antígenos,
no se produce esa interacción ni el cambio de coloración y por tanto sería negativo. ¿Qué problema tienen los test rápido? Que en general se ha visto que tienen una sensibilidad y una especificidad menor que por ejemplo el de la PCR o el de las serologías. Esto quiere decir que va a haber más falsos negativos y más falsos positivos. Sin embargo, los test rápidos antigénicos parece que, según la casa comercial, tienen una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Veremos a ver ahora cuando empecemos a utilizarlos. La principal ventaja de los test rápidos es que se tarda simplemente en 15 minutos en tener el resultado, lo cual es estupendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las principales pruebas diagnósticas que tenemos en este momento. Sí, esperamos haber resuelto vuestras dudas, pero si os queda alguna, no dudéis en comentar, que os responderemos. Hasta luego y buen día.